Bien, vuelvo a reiterar los saludos. Tengo cordiales saludos de la iniciativa Empresas Integradoras. Esta es una iniciativa liderada por cuatro organizaciones, por PADF, CONFIEC, CEDRO y el ACNUR. En esta oportunidad tenemos al representante de la Fundación Ecoempresarial, al señor Luis Enrique Arroyo, quien va a estar a cargo de este taller que tiene que ver con la diversidad y la inclusión para mejorar la integración económica en las empresas. Bien, bienvenido Luis Enrique, ¿cómo estás? El representante de la Fundación Ecoempresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Gracias por el pase. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve todo bien? Correcto, se ve todo A ver, bien, excelente. ¿Podemos perfecto. A iniciar? ver, déjame. Estás como eh, panelista y puedes compartir la pantalla. A ver, ¿se ve todo? ¿Se ve el PPT? Correcto, soy el PPT, ponle modo presentación y exacto, y Perfecto. listo. Listo. Podemos empezar. Solamente algunas indicaciones. El chat está habilitado, por favor, ya para que puedan hacer sus preguntas una vez que Luis termine la participación. También indicarles que por favor se registren bien los nombres y apellidos, porque es de ahí donde sacamos las constancias de participación. ¿Ya? Así que solamente esas indicaciones. Bien, muchísimas gracias con todos y todas, y bueno, te cedemos la palabra a Luis Arroyo, de Fundación Ecoempresarial. Gracias. Bienvenido. Vamos a iniciar, Luis. Gracias. Perfecto, Ramiro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a nombre de Ecoempresarial a esta sesión del día de hoy, que tiene por nombre El valor de la diversidad para la integración económica. Disculpen un poquito que el clima está haciendo efecto en mi garganta. A ver, espero que me escuchen bien. Diversidad e inclusión económica. ¿A qué nos referimos básicamente cuando hablamos sobre diversidad? Es reconocer a la empresa, en este caso, que destaque en sus prácticas de diversidad e inclusión económica, contribuyendo a la consolidación de un mejor espacio laboral. Es decir, las empresas, el reconocimiento, lo que se busca es que se dé un reconocimiento a las empresas que promueven una integración a nivel de todos sus trabajadores, en todos los ámbitos, en todos los estamentos, en todos los niveles, ¿no? Y lo que se busca también es fomentar las buenas prácticas de diversidad e inclusión económica en las empresas peruanas. En este caso, esto se viene ya tomando como referencia a otros países y lo que estamos haciendo en este caso, lo que se está haciendo y se está promoviendo en el Perú es asimilar a nuestra realidad estas buenas prácticas y lo que va a permitir de que la empresa se consolide y vaya mejorando lo que es todos sus procesos. Eh, Nosotros, en este caso, para muy particular, vamos a tomar en cuenta un estudio que se hizo en Chile con anterioridad, en el cual las empresas comprometen con la diversidad e inclusión. Por ejemplo, se planteaban dos preguntas iniciales, dos preguntas importantes, relacionadas, por ejemplo, a lo que es un momentito, a lo que es tener el compromiso, o sea, se les hacía la pregunta, en este caso a las áreas de recursos humanos, si tenían un compromiso con la diversidad e la inclusión. Y un porcentaje muy alto, entre un 80 y 90%, mencionaba que sí. Cuando se les hacía la repregunta, si habían implementado algunas prácticas, en este caso, prácticas, perdón, para fomentar esta inclusión, es casi un 100% había respondido que sí, pero cuando ya se iba más puntualmente, por ejemplo, se mencionaba, se hacía la pregunta, ¿cuáles han sido estas prácticas? Ahí veíamos que un poquito las empresas no sabían cómo responder, ¿no? Muchas sí, eso no se va a negar, pero algunas también decían, no tenían una pregunta para una respuesta muy puntual. Y esto nos hacía recapacitar, o hacía recapacitar básicamente en este estudio, de que de repente tenían toda la infraestructura, tenían todo armado, pero no se estaba llevando a cabo estas buenas prácticas.
A ver, también se mencionaban en estas dimensiones, para ver el tema de las buenas prácticas, lo que son los drivers o las entradas. ¿Qué está relacionado? Esto está relacionado directamente a las estrategias que se venían tomando desde las empresas para que puedan mejorar básicamente sus condiciones de buenas prácticas con los trabajadores. También se tenía en cuenta las características de las organizaciones, las políticas y procedimientos internos y un ambiente de control. Cuando nos referimos a las estrategias, uno de los indicadores que se medía era las cualidades de liderazgo que se tenía, ¿no? Que básicamente estaba relacionada a la capacidad de los líderes de la organización como agentes de cambio para formar equipos comprometidos con las estrategias de las compañías en temas de diversidad e inclusión. Esto no va relacionadamente o directamente eh, cuando se menciona líderes de organizaciones, no necesariamente se menciona a los dueños o a los gerentes, sino también tiene mucho que ver las áreas de recursos humanos relacionado a qué es lo que están haciendo o cómo están promoviendo esta inclusión de diversas estrategias, como les decía en la presentación hace un momento. Si bien es cierto, hay mucha documentación en la cual te plantean las estrategias, uno, dos, te puntúan las estrategias. Pero cuando nosotros lo llevamos a la realidad, a nuestra realidad en este caso, muchas de estas estrategias no funcionan y lo que nosotros tenemos que hacer es, basándonos en esa estrategia, crear nuestra propia estrategia para fomentar estos agentes de cambio. O sea, eso es un tema importante. Tomamos la documentación, tomamos lo que se hizo en otros lugares y lo adecuamos a nuestra realidad. En lo que respecta a las características organizacionales, el indicador principal es la cultura de la misma organización o de la misma empresa en este caso, lo cual está relacionado a los valores, actitudes y comportamientos que expresan el compromiso de esta empresa con la diversidad y la inclusión. Muchos están planteando ahora lo que son en este caso, por ejemplo, los manuales, las buenas prácticas, toda esta documentación es muy bonita el documento, ¿no? Podemos presentarlo al ministerio, podemos hacer una ponencia sobre cómo nuestra empresa está elaborando documentos, pero lo ideal es de que estos documentos sean puestos en práctica. O sea, no que no quede solamente en un papel, en un librito, que nosotros lo tengamos ahí en la cabecera, sino que lo adecuemos y lo implementemos, como les mencionaba hace un momento, dentro de todos los niveles en los cuales lo podemos plantear en nuestras organizaciones. Perdón. Políticas y procedimientos. El indicador para ver estas políticas están relacionadas a las prácticas de talento, que es el conjunto de reglas que aseguran las buenas prácticas en diversidad respecto a la gestión de las personas. Un tema muy importante, un área muy importante para trabajarlo aquí son las áreas de recursos humanos con las diversas actividades que vienen realizando con los diversos sectores de las empresas. Por ejemplo, los focus group, las lluvias de ideas, las reuniones periódicas que vienen realizando, en las cuales se alimentan de todas las ideas que tienen los trabajadores y en los que se indica cómo se podría mejorar o qué es lo que el trabajador espera, en lo cual se mejore la empresa para que esta empresa sea más productiva, tenga un mayor rendimiento, no tenga una rotación de personal, que es básicamente una de las carencias de las empresas, porque el trabajador, al sentirse escuchado, al sentir de que sus ideas se plasman en un documento, se plasman en la realidad y lo ve que van implementando, es que el trabajador se siente identificado con las empresas y eso orienta a que el trabajador no esté buscando otras oportunidades laborales. Y cuando se refiere al ambiente de control, el indicador
son las métricas organizacionales y de riesgo. Esto está relacionado a la efectividad e independencia de los procesos internos de supervisión y control de los compromisos relacionados a este tema, ¿no? A la diversidad y la inclusión. Estos parámetros o estas dimensiones han sido tomadas, como les decía, de trabajos anteriores realizados, en este caso en Chile, ¿no? En la evaluación de madurez, por ejemplo, en el caso de nuestro modelo de Assessment, permite identificar el nivel de madurez de la diversidad e inclusión de las empresas y su avance hacia esta diversidad e inclusión. Por ejemplo, el nivel básico está relacionado a las definiciones de la base y baja de cascada. Más adelante vamos a ir desarrollando un poquito más estos temas más puntuales. En desarrollo significa identificar los cambios significativos. Por ejemplo, en el nivel básico, ¿qué nos va a permitir? Definir nuestras estrategias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para, para llegar a lo que es la diversidad y la inclusión? En desarrollo son las empresas que ya están un paso más avanzado, ¿no? Que ya identificaron estas estrategias y ya lo están poniendo en marcha. O sea, están empezando a poner en marcha. En el paso 3, en el establecido, es reconocer y premiar los role models. Es decir, que ya identificamos, ya estamos reconociendo, ya estamos identificando, ya estamos premiando en el caso de que, por ejemplo, las buenas prácticas, el buen trabajador, el compañero del mes o el trabajador del mes de tal área, de tal área, de tal área. Eso ya son estrategias que han ido siendo planteadas y están siendo fomentadas, en este caso, a nivel interno de las empresas. Y al nivel avanzado ya lo que se plantea es de que se posibilita el cambio cultural, es decir, de repente la empresa era un poco más cerrada, un poco más, no había mucha escucha, y con estas estrategias, estas políticas de que de repente el dueño o el gerente tenía la razón, ya ha permitido que, por ejemplo, los demás trabajadores planteen alguna posibilidad de mejora, alguna posibilidad de cambio, y esto viene realizándose paulatinamente, y eso es lo que significa la posibilidad, el posibilitar el cambio cultural dentro de las empresas. Cuando hablamos de cualidades de liderazgo, lo que se busca es mejorar las prácticas. Para eso existen programas específicos para líderes en materia de, perdón, en este caso, por ejemplo, los sesgos, etcétera. La incorporación de métricas para evaluar la conducta inclusiva tanto de los trabajadores como de las áreas gerenciales. El liderar como sponsors y promotores de la inclusión. Es decir, yo como empresa estoy haciendo o he realizado diversas estrategias dentro de mi empresa, y esto es lo que nos ha servido o lo que nos ha hecho cambiar o lo que hemos cambiado y nos ha permitido mejorar como empresa. Esta lo que nos brinda es eh, una oportunidad de ser un modelo de liderazgo inclusivo. Nosotros como empresa en este caso. Cuando nos referimos en este caso a las dimensiones de características organizacionales, nos permite mejorar las prácticas referentes a los programas de sensibilización en materias de diversidad e inclusión. Es decir, empiezan los talleres, por ejemplo, mucho se acostumbra, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero mucho se acostumbra de que cuando ingresa un personal nuevo, que, por ejemplo, personas con discapacidad, se hace un trabajo tanto con el nuevo trabajador con discapacidad como con los compañeros, para que esta persona sea recibida y no sea vista como una persona distinta, como una persona externa, como una persona ajena, sino que sea asimilada al grupo y su desarrollo o su participación dentro de la empresa sea más accesible, más agradable. Y eso ahí tiene mucho que ver el trabajo de sensibilización para que esta persona sea incluida, ¿no? Igualmente, el tema del reconocimiento de comportamientos inclusivos.
Eh, Hace más o menos, para, para reforzar un poquito este tema, por ejemplo, en el tema de discapacidad, desde el año 2012, en el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, se propuso o se planteó un programa que era el programa Soy Capaz, en el cual se buscaba incluir laboralmente a personas con discapacidad. Y lo que se hacía, por ejemplo, es que todas las empresas que participaron durante ese año, incluyendo personas con discapacidad, al finalizar el año se les hacía un reconocimiento público, tanto a nivel, una premiación en la página web, un reconocimiento en los diversos ámbitos, en los sectores en los cuales se planteaba el trabajo de CONADIS, para que estas empresas sean reconocidas como empresas inclusivas. O sea, esos son un poco de los reconocimientos a los cuales se les hace partícipe. Igual sucede con otro tipo de poblaciones vulnerables, como son poblaciones de adultos mayores, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Esto nos va a dar la oportunidad de definir unas políticas de diversidad e inclusión para que sean incluidas dentro de nuestros manuales internos en cada una de las empresas. Y la programación de impactos en los stockholders externos que nosotros podamos también plantear. En lo que se refiere, por ejemplo, a las prácticas de talento. ¿Qué mejoras nos va a permitir? Nos permite que los procesos de atracción y contratación inclusivos con apoyo de terceros. Como les decía, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el caso de discapacidad, el tema de CONADIS, en el caso de población migrante, vienen demás organizaciones, por ejemplo, particulares como ONGs o fundaciones, en los cuales eh, se apoyan a través de ellos para que puedan incorporar a personal nuevo, el cual ya viene con documentación, con capacitación, con idoneidad para los puestos a los cuales van a ser incluidos, ¿no? Igual, en el caso de también se promueve el uso de guías y protocolos para equipos de reclutamiento, para la atracción de talento, en este caso en sus diversas formas, ¿no? Por ejemplo, diversas organizaciones ya tienen un protocolo, ya tienen una guía de cuáles son los procedimientos a seguir por las áreas de recursos humanos para que puedan incorporar a personas en población en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de personas con algún tipo de discapacidad, según el tipo de discapacidad, hay algunos guías, algunos manuales que les puede servir y les puede ayudar para que puedan ser incorporadas en el mejor ambiente laboral y evitar el tema de, como les decía, de la rotación de personal. Y programas de mentoring y acompañamiento. Es decir, no es que lo que se busca y no es que las empresas que apoyan en esta tercerización, en esta negociación de inclusión, ok, eres incluido y nos vemos, ¿no? Si no hay un acompañamiento más paulatino, una supervisión que básicamente se realiza cada mes, posteriormente se va diciendo cada 2 meses, cada 6 meses y al año para ya hasta asegurar la permanencia de los nuevos trabajadores dentro de las empresas. ¿Y esto qué oportunidades nos genera? Nos genera el implementar las estrategias de diversidad e inclusión con foco en todo el ciclo de vida del empleado y obviamente programas de empleabilidad inclusiva. Voy bien, no sé si me están entendiendo o voy muy rápido, me lo hacen saber, porfa. También ahí te pedía tu apoyo porque no veo el chat ahorita, así que cualquier Sí, cosita Luis, me sí. la hacen saber. Eh, Gracias, más bien, gracias. Listo, Eh, seguimos entonces. sí, no hay preguntas, ¿ya? Si hubiera, yo las hago Ya, visibles y te perfecto, gracias. levanto la mano. Gracias. A ver, métrica organizacional. En este caso, por ejemplo, las mejores prácticas nos permiten la aplicación de instrumentos para medir una cultura inclusiva. Como le decía, puede ser encuestas, focus group, en las cuales, muchas de las cuales son anónimas, obviamente,
para que los trabajadores puedan tener la posibilidad de, eh, desplayarse con total facilidad y tranquilidad, ¿no? Para de repente hay algún inconveniente interno que a los ojos gerenciales o a las áreas de recursos humanos no es perceptible, no es perceptible, pero sí a nivel interno y en estos levantamientos de información, lo que se busca es eso, ¿no? Ver cuáles son esas falencias, cuál es lo que nosotros como área de recursos humanos o área gerencial no vemos para poder hacer una incidencia sobre esos acontecimientos y mejorar el tema laboral, el tema del entorno. Igual, definición de metas y o cuotas para acelerar la estrategia. Es decir, por ejemplo, nosotros nos decimos, ¿sabes qué? Mira, al terminar el año, no sé, al terminar el año vamos a tener, eh, pongámosle, en mi empresa hubo un tema de deserción, ¿no? Tantas personas dejaron de trabajar. Perfecto. Vemos la estrategia, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Hacemos nuestro trabajo y una de nuestras metas es, mira, en este año se va a reducir esa rotación en un 10%, un 15%. Esas metas nos va a permitir ver si es que las estrategias que estamos realizando o que estamos planteando están surgiendo efecto para poder seguir utilizándolas o en su defecto tengamos que hacer un cambio de estrategia. ¿Y cuál es la oportunidad? Nos permite la implementación de cuadros de mando, saber identificar cuáles son las personas más idóneas para desempeñar cargos eh, de mayor nivel, se podría decir, dentro de los mismos trabajadores. E incorporar las metas en métricas de desempeño para gerentes y superiores. También es importante. Cuando hablamos de grupos de la diversidad, nos abocamos básicamente al grupo de generaciones, es decir, personas de adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad en los diversos tipos de discapacidad, personas de LGTBI más, género, en este caso, prioridad de mujeres, y personas migrantes. ¿No? Estos son y aquí nos faltaría, por ejemplo, en el caso de teniendo ya en cuenta el tema de empresas integradoras, tendremos también el grupo de a personas afrodescendientes y de pueblos originarios, ¿no? Estos son las poblaciones vulnerables identificadas dentro de las cuales hay sus subniveles, ¿no? En el nivel de desarrollo, lo que buscan las empresas, en su mayoría tiene prácticas referentes a los grupos, especialmente de discapacidad y género. Y existen un espacio también para las mejoras en LGTBI más y generaciones inmigrantes. Un tema importante a mencionar aquí. Por ejemplo, hay empresas en las cuales se viene trabajando más directamente con una población vulnerable específica. Por ejemplo, en el caso de empresas en las cuales, ¿cómo se puede decir? A ver, empresas en las cuales la producción, las máquinas para realizar esa producción hacen demasiada bulla, están más trabajando con población con discapacidad auditiva, ¿no? Por decirlo así. Eh, hay call centers que vienen trabajando con población LGTBI, por ejemplo. Hay supermercados que vienen trabajando con población básicamente tanto joven como adulto mayor. Y así, o sea, hay diversas empresas que están focalizando básicamente estos grupos vulnerables y están haciendo la incidencia uno por uno. O sea, hay otras que sí son un poco más abiertas, pero no les dan, por ejemplo, la facilidad a todos. O sea, eso es un tema importante que se puede evaluar también. En el tema de la discapacidad, como les mencionaba, hay programas, ¿cuáles son las prácticas que más se dan, por ejemplo, o las estrategias que más se dan para que pueda incorporarse una persona con discapacidad? Por ejemplo, los programas de sensibilización en los cuales le hablan o se les orienta a los compañeros, en este caso, cuáles son los tipos de discapacidad, cuáles son las características de la discapacidad,
eh, cómo afrontar a un compañero con discapacidad, no en el sentido confrontacional, sino cómo afrontar su incorporación a a la empresa y que esa incorporación sea lo más rápida posible, ¿no? Porque es muy complicado a veces cuando tú no tienes el trato con una persona con discapacidad, no sabes qué decirle, qué no decirle, si le puedes ayudar o no le puedes ayudar, porque hay personas que se pueden enojar porque le ayudas, porque les hace sentir que no pueden, y hay otras personas que sí realmente necesitan la ayuda y tú no sabes si es que puedes o puedes. O sea, todos estos programas de sensibilización se dan respecto a la persona, al trabajo con personas con discapacidad. Sucede lo mismo en los procesos de reclutamiento y selección inclusivo, porque, por ejemplo, si yo quiero, no sé, reclutar a una persona con discapacidad auditiva, necesariamente yo tengo que contar con un intérprete de lengua de señas, porque a menos que yo lo sepa, y lo sepa fluido, porque así como nosotros hay muchas personas que hablamos rápido y hay otras personas que hablan lento, yo podría de repente comunicarme con una persona, en este caso con discapacidad auditiva, en lengua de señas, lo puedo hacer despacio, pero ellos no lo van a hacer, ellos lo van a hacer rápido porque ya están acostumbrados. Y de repente no podemos captar o no podemos entender lo que ellos nos quieren decir, ¿no? Y eso significa que nuestro proceso de reclutamiento tiene también que cambiar, o tiene que no cambiar, sino adaptarse en este caso. O si vamos a hacer una convocatoria, tendríamos que tener también nuestros exámenes o nuestras evaluaciones, por ejemplo, en braille, porque puede ser que participe alguna persona con discapacidad visual total. Y nosotros, ¿cómo hacemos? A menos que algún voluntario de nuestra área, en este caso el área de recursos humanos, le dicten las preguntas para que, y a su vez las alternativas para que la persona pueda contestarla, ¿no? Pero lo ideal sería de que haya una evaluación en braille para que pueda leerla. O en este caso, si tiene una discapacidad mental, en pictogramas. O sea, hay varias estrategias o varios procesos que también tienen que adecuarse a los diversos tipos de discapacidad. Porque lo que se busca es la accesibilidad universal y la evaluación de la infraestructura. Es muy importante la evaluación de la infraestructura para la incorporación de una persona con discapacidad, sobre todo discapacidades físicas. Por ejemplo, para las personas que utilizan las sillas de ruedas, tienes que adecuar de repente algunos módulos donde vayan a utilizar, adecuar, por ejemplo, los baños, las puertas de los baños, poner las manijas, los brazos para que puedan utilizar los servicios higiénicos. Sucede lo mismo en las áreas del comedor, poner a una distancia accesible el tema de repente de los microondas, las mesas, el tema de los pasadizos, etcétera, etcétera. Igual, para una persona con discapacidad auditiva, el tema de las luces, las señaléticas, que es muy importante para prevenir cualquier emergencia, ¿no? Los beneficios, por ejemplo, para las personas con discapacidad, si bien es cierto, va a depender de la discapacidad, el tema de la flexibilidad horaria, los apoyos en las áreas de salud y sociales, por ejemplo, hay personas que tienen que ir paulatinamente al doctor a sus chequeos, a sus análisis, y en ese caso hay que darles esas facilidades, ¿no? Para poder incorporarlos dentro del... Ojo, el que le demos las facilidades no significa de que ellos no tengan que realizar las actividades. Son cosas muy distintas. Porque ¿qué es lo que pasaba en un inicio cuando recién se empezó? Siempre que me explayo un poquito en el tema de discapacidad, porque tengo años de experiencia en esto. ¿Qué es lo que hacían algunas empresas anteriormente? Perfecto, yo contrato porque la ley me obliga a contratar un 3%, yo contrato necesito a 5 personas con discapacidad. Perfecto. Contrato a las 5. De esas 5, hay 2 personas que tienen que ir a dializarse o tienen movilidad, o no tienen buena movilidad o tienen una discapacidad severa que les impide movilizarse. Perfecto, la contrato, pero le pago y que vaya y que esté en su casa sin que venga.
¿no? Sin que vaya a las oficinas a trabajar. Le pago solamente para cumplir con la ley, que no me multen, para llenar mi planilla y listo. No, lo que busca la ley no es eso. No es que tú cumplas la ley infringiéndola, porque lo que se busca es que esas personas sean útiles y se puedan acceder al mercado laboral. Y lo que se busca es de que se flexibilice esos términos, ¿no? El tema de las adecuaciones, el tema de los horarios, siempre y cuando sean necesarios, obviamente. El análisis de los puestos de trabajo y las modificaciones a rol y función. Más que los puestos de trabajo es el tema de la accesibilidad, porque hasta hace un tiempo lo que se buscaba era de que el puesto se adecue a la persona, cuando no es así. Es la persona tiene que adecuarse, o sea, al puesto. Tienes que darle todas las facilidades para que se desarrolle, para que se desenvuelva. Eso es un tema importante. Los programas de inclusión laboral, formación de personas con discapacidad, convenios con institutos, fundaciones, comunidades, etcétera. Sí, este es un tema un poquito amplio de trabajar que sería otro taller, porque el tema de la inclusión laboral es un tema muy amplio, que nos va a quedar corto de repente explicarlo el día de hoy, pero lo que se busca es que sí, lo que se busca es, básicamente es eh, identificar, o sea, les doy el dato, identificar cuáles son las organizaciones, dígase, Ministerio de Trabajo, porque tiene una dirección propia, y por ejemplo, también las demás áreas del ministerio, los programas del ministerio. CONADIS tiene su bolsa de trabajo, como le decía, el Ministerio de Trabajo, y hay organizaciones a nivel particular o fundaciones que también promueven el tema inclusivo de las personas con discapacidad, el tema inclusivo en el tema laboral. O sea, identificarlas, comunicarse de repente y hacer con ellos el tema de los procesos. Porque, ¿qué es lo que nos ha pasado o qué me ha pasado con las áreas de recursos humanos con las cuales a veces tomo contacto? Ellos hacen eh, su convocatoria, pero convocan, están esperando que vayan varias personas con discapacidad, van dos, tres, no va mucho. ¿Pero por qué no va mucho? Porque desgraciadamente las personas con discapacidad no se enteraron de esa convocatoria. Pero si yo recurro a las organizaciones que realmente trabajan directamente con estas personas y a las organizaciones con las cuales estas personas son socios o tienen conocimiento, voy a masificar mis procesos de selección y voy a tener mayor cantidad de personas del cual escoger, ¿no? Esto es un tema a tomarlo en cuenta para masificar nuestros procesos de selección. Cuando nos relacionamos al género, básicamente se establece que es la equidad de género, el fomentar la paridad en todos los cargos, aumentar participación de las mujeres en cargos de alto liderazgo. Eso es un tema importante. El empoderamiento de la mujer relacionado a la paridad, formación, mentoring, coaching y networking. El análisis de las brechas. ¿Cuáles son las brechas? ¿Por qué de repente para determinados puestos se presentan más varones que mujeres? Lo ideal sería de que se presenten a la par el dashboard salarial y los roles, ¿no? Lo ideal sería de que se presenten y que yo pueda escoger, ya sea hombre, ya sea mujer, la persona más idónea para el puesto al cual estoy solicitando. Los programas de empleabilidad femenina, en este caso mediante convenios con instituciones, organizaciones para el desarrollo de cargos operativos y técnicos. Si bien es cierto, estos programas de empleabilidad también son partícipes en diversas organizaciones, hay que tener en cuenta también el tema de la idoneidad para los puestos de trabajo. El programa de desarrollo de habilidades directivas. Hay muchas, por conocimiento lo digo, yo a lo largo de toda mi experiencia profesional he tenido más jefas mujeres que hombres. O sea, y pese a que hay un tema de género y la relación tanto con jefas o jefes, en mi caso ha sido muy provechosa, ha sido muy interesante, porque de todas las personas que han estado compartiendo temas laborales conmigo, he podido ir aprendiendo. Y eso es lo enriquecedor, ¿no? O sea, tomar lo positivo para poder ir mejorando como profesional y como persona.
En el tema de las generaciones, es decir, la atracción de talentos jóvenes, por ejemplo, programas de formación y prácticas en alianzas con instituciones educacionales y colegios. Por ejemplo, un tema importante aquí es el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo, que básicamente brindan capacitación a jóvenes de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad por el tema de la pobreza o pobreza extrema. Son jóvenes que de repente no, quizás no puedan tener acceso a un instituto, a una universidad, y lo que se hace desde el ministerio es capacitarlos, básicamente en puestos para que sean incorporados al mercado laboral, ¿no? Una vez que ya sean incorporados, ya estos jóvenes van pasando sus diversos procesos eh, personales y profesionales y se van ya capacitando en otras áreas. El acompañamiento de trabajadores senior, beneficios en salud y preparación para el retiro. Eh, Me tocó, por ejemplo, estaba en aquellos tiempos, no les voy a decir cuánto, porque si no sacan mi edad, eh, hacer un proyecto piloto en una cuna, le decían cuna Inavir, el que está por Cárcamo, en los cuales lo que se buscaba, por ejemplo, habían dos poblaciones muy marcadas en esta cuna. Eran niños de primaria los que recibían, su, su, eran educados ahí, y adultos mayores que recibían talleres en las tardes, sus almuerzos y talleres. Y se planteó, por ejemplo, el fusionar actividades para estas dos generaciones, es decir, para chicos de 10, 11 años y para personas de 60, 65, 70 años, en las cuales, por ejemplo, las personas mayores contaban sus experiencias a los niños, ¿no? Y los niños a su vez, ¿qué hacían? Mediante dibujos, mediante poesía, mediante diversas formas artísticas, representaban todo o parte de lo que estos adultos les iban contando de sus experiencias, tanto en temas familiares, laborales, sociales, etcétera, etcétera. Y eso hizo de que, por ejemplo, los niños prestaran más atención y respeto hacia estas personas, hacia estos adultos mayores, y los adultos, hizo de que estos adultos mayores que solamente iban por su almuerzo o por algún taller en el cual estaban sentados ahí escuchando y de ahí se iban a su casa, les cambió totalmente el semblante. Ya se sentían personas más activas, más dinámicas, con mayores ganas de realizar actividades. Y esto permitía que a su vez se vea reflejado en sus respectivos hogares, ¿no? O sea, fue un proyecto piloto importante e interesante. Y a partir de ahí surgieron muchas otras actividades propias para determinados grupos poblacionales. Por ejemplo, también en este caso, siguiendo con el tema de generaciones, programas intergeneracionales, que es como el que yo les estaba mencionando, fomentar la relación y el apoyo entre personas con más experiencia y aquellos más jóvenes dentro de la organización. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? De repente las personas que están ya trabajando con ustedes, que ya están de repente en un proceso cerca a jubilarse o a retirarse, eh, que hagan una especie de catarsis o una ponencia, una exposición hacia hacia el personal nuevo, por ejemplo, ¿no? Para que eh, el personal nuevo vea cómo pueden llegar a ser ellos, ¿no? No es que de repente yo voy a entrar como vendedor y me voy a quedar como vendedor, sino de repente esta persona mayor que pudo empezar como vendedor, ahora ya es supervisor o ya tiene personal a cargo, ya es jefe de área, etcétera, que motive a estos jóvenes a seguir mejorando y identificarse más con el tema de pertenecer a determinada empresa. Los beneficios flexibles con foco en los distintos grupos de colaboradores. Como les decía, eso es un tema importante, no aislarlos, no estratificarlos, sino por el contrario, fusionarlos para que haya una mayor interacción entre todos. La población LGBTI más.
Por ejemplo, un tema importante son las redes, la participación en redes de las empresas por la diversidad sexual, para compartir y aprender buenas prácticas y colaboración. Como les decía, hay algunas empresas, no quiero mencionar nombres, para no decir, para que los demás digan, ellos lo hacen, yo no. No quiero mencionar nombres, pero hay varias empresas que contratan a este tipo, esta población vulnerable. Pero, por ejemplo, en redes o en comerciales, o quieran decirlo, solamente he visto que hay una empresa que lo plantea, ¿no? De repente, las otras empresas también pueden hacer lo mismo. ¿Para qué? Porque eso es una empresa inclusiva. Y los que estamos fuera, las personas que simplemente, eh, el público de a pie, como se podría decir, no sabemos el trabajo que está haciendo estas empresas por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. O sea, ¿no? De repente fomentarlo más, o sea, darlos más a conocer. Igual, ¿no? Tanto con la población, tanto con adultos mayores, con personas con discapacidad, etcétera. O sea, fomentar eso, ¿no? Así, oye, mira, yo estoy trabajando en esto, yo estoy trabajando con esta población. Vamos, sí se puede, tú también puedes hacerlo. O sea, ser ese puntito, como se podría decir, meterles el bichito de la competencia a las demás empresas. Mira, yo lo estoy haciendo, tú no. O sea, ¿no? O sea, que como que yo soy el pionero, y a ti te falta, o sea, tienes que mejorarlo. O sea, eso nos identifica, y también obviamente identifica a estas poblaciones vulnerables con nuestras empresas. El beneficio, para parejas con acuerdo de unión civil, entre otros, ¿no? O sea, respetar el beneficio, respetar lo que las personas quieren, ¿no? No ponerle trabas, no ponerle barreras. Y también tener un protocolo de acompañamientos para la transición de género, ¿no? Estas son algunas de las prácticas que podríamos ir realizando. En este caso, para las poblaciones migrantes, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que más necesita una persona migrante, por ejemplo, las asesorías para el tema legal, para el tema el tema documental. De repente, no de ella, porque si ya empezó a trabajar, es que sus documentos están en regla, pero sí de repente para su familia, ¿no? Su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos. O sea, apoyarlos o asesorarlos en esos temas, ¿no? Para que puedan, porque no es, si bien es cierto, nuestro trabajador es uno, pero si nuestro trabajador llega a la empresa con problemas en casa, porque a su esposo lo van a deportar, se le venció un carnet de extranjería, a su hijo igual, no lo aceptan en el colegio porque no tiene documentos, o sea, es una persona que llega cargada negativamente. Y aunque no lo crean, eso va a hacer incidencia en el tema laboral, porque vamos a tener una persona que no está concentrada, que no va a rendir al 100%, que no va a dar toda la producción que nosotros necesitemos. Pero si tenemos a una persona que su entorno familiar está todo estable, está todo bien, todo en regla, va a llegar una persona motivada. ¿Y qué le va a permitir también brindarles estas asesorías? Oye, ¿sabes qué? Mira, esta persona va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esta empresa en la que yo estoy me da estas asesorías. ¿Cómo me voy a ir si es que me apoyan de tal manera? O sea, es mi empresa, es la que yo trabajo, me siento cómodo. O sea, ya fidelizaste a tu trabajador, ya difícilmente se vaya. Eso es un tema importante. Las redes, los programas de expatriados y diversidad cultural, la concientización igual a través de las campañas y conmemoración de los días significativos. Por ejemplo, las fiestas patrias en otros países, también celebrarlo, de repente hacer un pequeño agasajo para los trabajadores. Ahora tenemos en boga los trabajadores venezolanos, perfecto. El día de, no sé, se me ocurre, fiestas patrias en Venezuela, reunirlos a ellos, una pequeña ceremonia, no les va a costar de repente 30 minutos, una hora. ¿Por qué? Porque este trabajador va a todo lo que nosotros podamos facilitarle, va a retribuirlo en un tema laboral. Algunas reflexiones antes de terminar. Por ejemplo,
Lo importante es los indicadores de monitoreo en iniciativas de diversidad e inclusión. O sea, tener nuestros indicadores, o sea, plantear nuestros indicadores. Planificar las estrategias que vamos a utilizar, como les mencionaba. No vamos a descubrir la pólvora, porque documentos hay, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales nosotros podemos utilizar. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es adecuarlo a la realidad de nuestras empresas. O sea, no hay nada nuevo. Y si ya lo tienen, porque hay empresas que ya lo tienen, perfecto. Ver si esas estrategias están funcionando o necesito afinarlas para que funcionen mejor y para poder alcanzar los indicadores que yo me estoy planteando. Los equipos de diversidad, o sea, no es un tema, como les mencionaba, no es un tema aislado, no es un tema de que, le compete a recursos humanos. Si bien es cierto, recursos humanos lo promueve, pero no son todistas, como yo les tengo la costumbre de decir, no son todistas. Ellos no lo van a hacer todo, porque ellos no están en todos lados, no están en todas las sedes. Así que en este caso, recursos humanos, lo ideal es que promueve equipos de trabajo, ¿no? O sea, y paulatinamente o periódicamente haga sus reuniones con estos equipos para ver de repente un representante o dos representantes por sede o por sección o por área, no sé, como quieran ustedes ya organizarlo, para que puedan incorporar todo lo que los demás trabajadores puedan mencionar. Alianzas estratégicas con fundaciones y ONGs. Y aquí remarcaría también el tema, tanto en este caso, en sector público, ¿no? Importante trabajar con el sector público, porque también nos va a permitir tener una mayor disponibilidad de postulantes y de los cuales yo pueda, obviamente, escoger a los más adecuados. Programas de diversidad e inclusión con colaboradores y la comunidad local. Es un tema también, perdón, ahorita para la garganta, perdón. Es un tema también importante, estos programas, no ceñirlas necesariamente a las cuatro paredes de la empresa, por decirlo así, sino también a un entorno, ¿no? A los familiares de los trabajadores. De repente tengo yo incidencia como empresa en algunas áreas, por ejemplo, algo importante, se me ocurre ahorita, una empresa minera, si bien es cierto, tiene incidencia con sus trabajadores, pero también tiene incidencia con población local, en los cuales hacen partícipes, ¿no? Y es importante también hacer estos programas de diversidad e inclusión. El sistema de gestión de diversidad, igual, uso lenguaje inclusivo, en este caso, por ejemplo, lenguaje de señas, o como les decía, los pictogramas, o también, por ejemplo, el tema de se me fue, el tema del braille para el tema de algunos procesos de selección. Los compromisos en diversidad e inclusión sean revisados por el directorio. O sea, de repente, desde recursos humanos, planteamos informes periódicos, cómo empezamos, cómo estamos yendo a los, de repente, 3 meses, otro informe a los 6, para que vaya el área gerencial viendo de que estas estrategias que nosotros estamos planteando están funcionando, ¿no? Están siendo lo adecuado posible para que se mejoren. El tema de accesos universales, como te decía, eh, el tema de las señaléticas, el tema de los ambientes, de los espacios, de los servicios, o sea, hacer de que eh, las personas se sientan cómodas en los lugares de trabajo. El tema de las políticas y procesos inclusivos en las áreas de recursos humanos, ya les mencionaba otra vez el tema de la lengua de señas, el tema del braille, el tema del, por ejemplo, si yo voy a hacer mi proceso de selección, eh, eh, y,
y no sé si es que vaya a ir alguna persona con discapacidad física en silla de ruedas. ¿Qué pasa si es que yo hago mi proceso de selección en un altillo o en un segundo piso y solamente tiene acceso por escaleras? Esta persona no van a tener que cargarla, van a tener que subirla, ¿cómo van a hacer? O sea, o personas con muletas. Bueno, una persona con muletas quizás pueda subir unas escaleras, pero una persona en silla de ruedas no lo va a hacer. O sea que tenemos que tener nuestros procesos inclusivos también en las áreas de recursos humanos, o sea, tener esa visión. No es que nunca me ha pasado, de repente no te ha pasado, pero te puede pasar. Y lo primero y se los digo por experiencia, y lo primero que va a hacer esta persona es criticar. Y una crítica, o sea, no es que te critique a ti como persona, o sea, lo puede hacer, pero también especialmente critica tal persona del área de recursos humanos de tal empresa. Las redes sociales no le importa Pepito, Pepito Quechua, le importa, fue tal empresa. Mira, en esa empresa discrimina, en esa empresa no son inclusivos, en esa empresa no te saben atender, en esa empresa te tratan mal. ¿Y qué pasa? Esa empresa tiene una visión, o sea, es vista como un tema, como algo negativo, como una empresa negativa. Y lo que buscamos es inclusión, lo que buscamos es masificación. O sea, que de repente ya les voy dando una ayudita en lo posible cuando tengan algún proceso de selección así abierto, o básicamente cualquier proceso de selección, busquen que sea en un primer piso, el lugar accesible, un lugar iluminado, porque por ejemplo puede que vaya alguna persona con baja visión y si no está bien iluminado no va a poder realizar los exámenes. Igual, o sea, esos son temas muy pequeñitos que quizás nos puedan pasar desapercibidos ahora, pero a la larga nos puede costar. Y lo que nosotros buscamos es eso, no buscamos eso, no buscamos de que nos cueste, sino lo que buscamos es masificar, porque lo que buscamos es, ya lo decía, ya lo dice el título, es diversificar, incluir. Empleos con apoyo, o sea, por ejemplo, el empleo con apoyo es una metodología que si se los explico también, sería otro taller, que se les brinda básicamente a las personas con discapacidad intelectual y mental para que puedan adaptarse al mercado laboral, es decir, tienen un facilitador, las personas con discapacidad intelectual, para que puedan ir adecuándose. Empleo con apoyo, por ejemplo, son los pictogramas, como les decía. Hay supermercados que utilizan a personas con discapacidad en las cajas y ellos no te van a escuchar lo que tú le vas a decir, pero a través de los pictogramas ellos se van a entender para que puedas tú más o menos eh, comunicarte con ellos, ¿no? Y un tema también, apoyo educacional, legal y social para poder fidelizar a nuestros trabajadores en este caso. Bien, eso sería todo por el momento. Agradecerles eh, su, su atención. Gracias, Luis. En verdad interesante eh, el taller de hoy. Verdad que particularmente he aprendido bastante sobre el tema de diversidad. No sabía que era muy amplio, ¿verdad? Y bueno, hay muchas poblaciones en condiciones, en situación de vulnerabilidad que pues, como tú mismo lo has dicho, no se enteran, ¿no? De estos procesos de intermediación laboral, ¿no? Siempre y cuando pues, no estén informados con otros centros, como hemos visto, fundaciones, ONGs, espacios donde ellos mayormente interactúan, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas por acá para poder absolver de repente a través de Luis. Si pueden escribir por el chat está habilitado, ¿no? Y de repente por ahí puedan escribirnos, ¿no? De repente alguna inquietud, alguna sugerencia. Bueno, el tema de diversidad e inclusión en cada una de las poblaciones en situación de vulnerabilidad también es amplio, ¿no? Es bastante amplio. Y más amplio lo veo yo algunas poblaciones, como el tema de discapacidad, como el tema de adultos mayores, ¿no? Donde hay bastante que hablar, ¿no? Eh, bien, no sé si hay alguna pregunta, una inquietud, pero el chat está habilitado.
Solamente recordarles también de que nos encontramos en la segunda edición de la iniciativa Empresas Integradoras. Estamos en proceso de declaratoria de interés, ¿no? Las colegas de We Consulting, que por ahí la veo a Susana, ¿no? Va a estar enviándoles información para que ustedes puedan postular a esta declaratoria de interés, ¿no? Este reconocimiento empresarial que termina la quincena de junio, ¿no? Así que estamos a tiempo todavía para poder postular a aquellas empresas que desean tener este reconocimiento empresarial, visibilizar sus buenas prácticas o enfoques de inclusión laboral, todavía estamos a tiempo. Bien, no veo preguntas en este caso. Eh, bueno, agradecer a Enco Empresarial, a Luis Enrique Arroyo, ¿no? Especialista en intermediación, en inserción laboral, más especializado en PCD, si es que no más recuerdo, ¿no? Entonces, gracias María Isabel. De igual forma, aquí a David Montero, muchas gracias. Se les está de aquí a unos días, creo que la otra semana, porque mañana es viernes, se le va a estar haciendo llegar su constancia de participación de este taller. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu apoyo, ¿no? Reiteramos nuestros saludos desde la iniciativa Empresas Integradoras. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en este mismo horario con otro taller, ¿no? Con otra ponencia a través de otros invitados, de otros aliados que hacen posible estos talleres de inclusión laboral, dirigidos especialmente a la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Percy, que no, que estoy leyendo, que no dice nada. Penny no dice, si nos pueden enviar su presentación de diapositivas, por favor. Claro, esto va a estar colgado en la página web de Empresas Integradoras, pero de igual forma le vamos a hacer llegar junto con la constancia de participación. Bien, esta es una información que Eco Empresarial también ha venido o que está tratando de promover en el sector privado, en empresas del sector privado, pero esta es una experiencia que se ha tomado en Chile, ¿no? Es una información que se ha podido rescatar del hermano país de Chile. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Igual vuelvo a repetir a cada uno de ustedes que tengan muy bonitas tardes y estamos en el próximo taller, el próximo jueves, en el mismo horario. Gracias y bueno, hasta pronto.